Hola, bienvenidos al discipulado de Follow Jesus por Jorge Francia. Yo soy un hombre con muchos errores. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que ustedes vean a Cristo? Y eso no lo puedo provocar yo. El poder de percibir viene de Cristo. La percepción, el discernimiento. ¿Qué es lo que te tiene hoy aquí? Sinceramente yo he hecho oraciones, ¿verdad? En tiempos donde uno se menosprecia. Señor, yo no soy nada, dice uno, ¿verdad? Y a veces yo le he dicho a Dios, con un corazón muy sincero, le he dicho, Señor, yo no sé por qué esa gente está aquí, que yo tal vez me hubiera abandonado a mí mismo hace rato. Entonces la conclusión es que me han visto no a mí, sino han visto a Cristo. Y Él es el que los mantiene. Entonces, obviamente hay una mezcla, ¿verdad?, entre ver a Jorge y ver a Cristo, mientras Jorge va muriendo más para que Cristo sea visto. Pero la intención de todos es que cuando tú te presentes a donde sea que llegues, no te vas a presentar como un angelito, ¿verdad? Porque el Señor, el mismo Cristo que no hay competencia con su amor, ese mismo Cristo fue el que le dio vuelta a las mesas. Ese mismo Cristo fue el que se enfadó. El mismo que dijo airaos, bueno, en su palabra dice airaos, pero no pequéis. O sea, que te vas a poner bravo, te vas a poner bravo. Pero pecar es otra historia. En el matrimonio pasa mucho, ¿verdad? Nos enojamos y de repente tenemos la tentación de herir con nuestras palabras. Es que tú no servís, ¿verdad? O es que tú no sé cuánto, y es que tú no sé, y empieza la guerra de a ver quién se hace más pedazos, ¿verdad? Pero no, sinceramente no se trata de eso. El matrimonio se trata más de perseguir cuando yo estoy enojado pero pecando y arrepentirme de mi pecado y hacerme para atrás y decir, ok, estoy bravo, pero no tengo que permitir que mi enojo traiga pecado. Amén. Lo mismo con el tráfico, ¿verdad? Lo que Cristo pretende no es que ustedes anden todo el día, ¿verdad? O sea, como que nada les pasa, ¿verdad? Somos aquí, yo que sé, santos, ¿verdad? Y vivo en una nube, ¿verdad? No, tú eres un ser normal que vas a necesitar enojarte. ¿Cuántos sabían? Bueno, tal vez creo que aquí solo Alejandrita tiene la experiencia de tener hijos. Y mi persona, los demás, ahí se los encargo. Mínimo 3. Pero uno como padre, uno no puede ser el buena onda siempre. Si te consideras el buena onda siempre, lo que vas a criar es un hijo, una hija malcriado, malcriada, que va a ser el dolor de cabeza de todas las personas que se le acerquen. Tenés que enojarte. Decir que está la parte de tenés que enojar. Te tenés que poner bravo. Pero sin pecar. Entonces sí se puede. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 18. En ese capítulo está cuando Elías vence a los profetas de Baal. De hecho, ya había una sequía, ¿verdad? En el capítulo 17 cae la sequía y dura años. ¿Cuánto duró? Años. O sea, yo quiero que entiendan que en aquel entonces... 3 años. En aquel entonces se sostenían de la agricultura. O sea, la agricultura no era algo extra, ¿verdad? Sino era la actividad. Todo lo que era criar animales y agricultura era el rollo, ¿verdad?
Entonces había una gran escasez, había una gran sequía y viene el Señor y le habla después de que se vencen a los profetas de Baal. El Señor le habla a Elías y le dice que Él va a enviar lluvia. Entonces, versículo 41, estamos hablando de Primera de Reyes 18:41. Y quiero poner la versión NTV para que leamos la misma todos. Permítame un segundito. Sí. Y luego Elías dijo a Acab, recuérdense que Acab era el rey y Elías era el profeta. Entonces Elías le dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. ¿De dónde escuchó eso Elías? Repite conmigo, el poder de percibir. Porque toda sequía tiene su fin. Pero el problema es si estamos percibiendo, si estamos escuchando la voz de Dios. Y ese, mira, dice, oigo el rugido. ¿Cómo es que rugido? Ese era Dios hablándole. La voz de Dios siempre fue catalogada como un rugido. De la tormenta que dice que se acerca. Y entonces versículo 42 dice, entonces Acab fue a comer y fue a beber. Y Elías, en cambio, dice, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo. En otra versión dice con su cabeza entre las rodillas. Y dice, sí, ahí dice con la cara entre las rodillas. Exacto. Y oró con la cara entre las rodillas. Y entonces le dijo luego Elías a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Y su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, ¿qué le dijo? No vi nada. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Es que Dios me dijo que me iba a bendecir. Es que Dios me dijo que tal cosa venía. Y toda la gente que está a tu alrededor no mira nada. Pero después dice, no vi nada, le dice. Y dice, siete veces le dijo Elías que fuera a ver. Y finalmente, a la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Y entonces Elías gritó, repite conmigo, gritó. Corre y dile al rey Acab, y dile, sube a tu carro y regresa a casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Eso es fe, fíjese usted. Lo demás son casacas. Porque nosotros creemos que tener fe es tener positivismo, y tener fe no es tener positivismo, no es tener un pensamiento positivo. Tener fe es escuchar la voz de Dios, y cuando ves hasta la más pequeña de esas señales, gritas y no te da vergüenza. Mira, aquí se estaba arriesgando un profeta a decirle a un rey, la lluvia te va a detener si no te pones las pilas. O sea, qué riesgoso, ¿no? ¿Y qué habían visto? ¿Habían visto una gran nube negra allá al fondo que venía? No, habían visto una pequeña nube de este tamaño. Y entonces dice, Elías le gritó, corre y ve y dile a Acab que se suba a su carro, que regrese a su casa. Si no se apura, la lluvia lo detendrá. Y dice, poco después el cielo se oscureció de nubes. Ah, ok. Es que el Señor obra en nuestra fe. Creíste, va a seguir sucediendo. Pero si no crees ni siquiera lo que Dios te ha dicho. Y aquí viene, vamos a analizar un poco la fe, porque el poder de percibir tiene mucho que ver con el poder de la fe. Y entender qué es fe te va a ayudar a poder percibir más correctamente. Porque si no entiendes qué es fe y sigues simplemente pensando en, yo tengo fe en que esto va a pasar, tengo fe en que aquello va a pasar, pero parece más necedad que obediencia. Voy a tratar de hacer un ejemplo a ver si me sale.
Algo que ustedes le oren constantemente a Dios. A ver quién se atreve a decir algo. Algo así, yo quiero tal cosa. Es lo que yo le oro al Señor. Casaqueros, yo sé que todos tienen su listado ahí como de... Voy a poner ejemplo para no azarear a nadie. Imagínense a Jesús orando por novia, pero no la novia del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sino una novia ahí, una greñuda por ahí en Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué le hubiera dicho Dios? Es más, ni siquiera le dice no, no le contesta. O sea, es como, ¿vos en qué estás? ¿En tus planes o en los míos? Quiero esto, es que yo creo que Dios me va a dar tal cosa. Ok, pausa. ¿Dios te lo dijo? ¿Se recuerdan del testimonio que he contado aquí como un ejemplo muy personal de lo que Dios puede hacer acerca del carro que Dios me dio? Ese carro no vino simplemente porque yo me casaqué a alguien para que me regalara un carro. Dice Dios que me vas a regalar un carro. No suelo hacer esas cosas. Me rehúso a hacer esas cosas. Lo que pasó es que Dios envió una profeta mientras estábamos comiendo en una mesa a decirme, dice Dios, que te va a dar un carro antes de que termine el año. Y cuando alguien me preguntó, ¿será que los sueños y las profecías y todo eso es de Dios? Yo me recuerdo que le dije que su palabra dice que todo lo que viene del Espíritu no tiene que ser rechazado, sino tiene que ser puesto a prueba. Si Dios te dijo algo, hay que ponerlo a prueba. Dios me dijo, pastor eres. Publiqué en redes. Pronto, Iglesia Follow Jesus. No, solo el Chucho, mi esposa y yo estábamos. Yo no tenía a nadie más. Pronto, Iglesia Follow Jesus. En esa publicación comentó un amigo y de ahí vinieron las primeras ovejitas, entre ellos estaba Yaquita. Que de hecho ellos asistían previamente a una iglesia, pero estaban como medio solos. Y me dijeron, bueno, el líder me dijo, el líder o el que estaba como hablándome a mí, me dijo, pastoreanos, me dijo. Yo decía, ¿de aquí soy? ¿Saben por qué? Porque Dios me dijo que yo era pastor. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? La autoridad para decir, para hacer, para predicar, para hacer todo lo que se hace como pastor. ¿De dónde nace? ¿De una idea que me surgió a mí? ¿O de una palabra que escuché que Dios dijo? ¿De dónde nacen las sanidades que han ocurrido? ¿De dónde nacen los corazones restaurados? ¿De dónde nacen los matrimonios que renovados en Cristo? ¿De dónde nacen? ¿De dónde nacieron esas revelaciones que vienen de parte de Dios? ¿De dónde nace? La fe. La fe es simple obediencia. La fe viene por Él. Ok. ¿Quieres tener fe? Oí. Escucha. Porque si no podemos tener fe en lo que nosotros queremos. Miren, ahí están los de TikTok. Manifestemos, dice. Es que solo se trata de manifestar, dice. Los chavos de ahora. Manifestar, o sea, no están hablando ni siquiera de algo que tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Solo se trata de decir, yo voy a lograr tal cosa y lo logran supuestamente. Bueno, yo también sé quién provee al mundo. Y el que provee al mundo también provee, eso es el que provee al mundo. Entonces hay que tener cuidado. Pero sinceramente, la fe viene por el oír. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que ¿qué? ¿Por qué? Porque oíste. Se los vuelvo a repetir. Esto es... Creo que Dios está dando el ABC de la fe, literalmente.
Y si no estábamos viviendo en fe, este es el momento de vivir en fe, pero no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y si Dios no lo ha dicho, no es fe. Son ilusiones, que seguramente esas ilusiones van a ser rotas. ¿Cuántos quieren verdaderamente tener fe? Levanten su mano. Entonces tienes que escuchar. Si no escuchas, la fe viene por el oír. Y esto es otra cosa que te va a explotar la cabeza, que vamos a hablar en un momento. Pero entonces versículo 45, antes de soltarles toda la sopa. Versículo 45 dice, bueno, antes Elías le dice ve y dile a Acab que suba a su carro y regrese a su casa, porque si no se apura, la lluvia lo detendrá. Poco después, el cielo se oscureció. De nubes se levantó un fuerte viento y se desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Y entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria. ¿A quién? A Elías, quien se sujetó al manto, el manto con el cinturón, y corrió, ¿qué dice ahí? Delante del carro de Acab, todo el camino hasta la entrada de Jezreel. ¿Cuántos se animan a hacer una carrerita con un par de caballos? Los caballos van desde 40 a 70 kilómetros por hora. Para que tengan una idea. Y Acab iba delante todo el camino, así chingui, 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 chingui. ¿Por qué? Porque no me estoy moviendo en la voluntad de Dios. Porque la fe no es simplemente se me ocurre que ahorita, porque tengo la gana y porque tengo orgullo espiritual, voy a retar a estos brujos. No. Si se le hubiera ocurrido a Elías, hubiera fracasado. Pero Elías hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y tenía tanta confianza en lo que Dios le había dicho que hasta agua le echó. No sé si me explico. Y te puedo decir una cosa, aquello que Dios ha dicho que va a suceder, si tú lo crees, nadie, absolutamente nadie puede evitar que suceda. Ni el mismísimo Satanás puede evitar que algo que Dios ha dicho y tú crees, suceda. Porque así se quedó, con la piedra en la mano Satanás, porque Jesús no le hizo caso. Convierte esta piedra en pan. Y ahí dejemos en visto a Satanás, de verdad. Es el tiempo de avergonzar al enemigo. Pero si no percibimos para comenzar, si no estamos escuchando su voz, es muy probable que vivamos en cualquier cosa. Entonces empezamos proyectos sin la bendición de Dios. Hacemos cosas sin la bendición de Dios. Y no se trata de hacer eso. Aún el mundo piensa que el tiempo es valioso. Y su palabra dice que seamos diligentes porque estamos en tiempos finales. Si mañana viniera Cristo y nos preguntara cuánto les hemos predicado acerca de Él, ¿cómo nos iría? Si hablar de Cristo fuera como efectivo en el banco, ¿cuánto dinero tendríamos en el banco, espiritualmente hablando? Y ahí está, muchis, donde nuestro evangelio y les amo con todo el corazón, les amo profundamente, pero nuestro evangelio de estar aquí sentados no sirve. Perdonen. Este evangelio hay que vivirlo. El sábado el Señor nos hablaba acerca de la ofrenda ay Dios, se me fueron los nombres. De la ofrenda de Abel y de la ofrenda de Caín.
¿Ambos dieron ofrenda, sí o no? Va, quítense de la mente la palabra ofrenda, bueno, no les estoy pidiendo pisto. ¿Ambos dieron, sí o no? Ah, no, es que yo estoy sirviendo. Ah, no, es que yo estoy haciendo. Ah, yo estoy yendo. Ok, qué bueno que vayas, que hagas, que deshagas. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Dios eligiera la ofrenda de Abel, aceptara lo que Abel estaba haciendo y desaprobara y rechazara lo que Caín estaba haciendo? ¿Qué fue lo que diferenció? La forma, el corazón, la intención. Ese es Dios hablando mucho. Por favor, no sigamos viviendo clamando a Dios por bendición cuando yo tuve que reconocer, se lo decía a Yulita el jueves pasado, ¿verdad? Platicábamos de negocios y yo le decía a Yulita, yo sinceramente tengo que reconocer esto, le decía. En aquellos años yo me topé con un versículo que decía, el perezoso, aún la comida que tiene en el plato, no se la lleva a la boca. Ahí está la comida, pero no se la lleva a la boca. ¿Saben por qué? Porque hay que reconocer lo que estamos haciendo mal. No podemos vivir una vida nueva si seguimos haciendo lo mismo. Hay que dejar de pecar. Eso es una meta. Ay, pues es que eso viene de Dios. No, mira, es que tenés que anhelarlo, tenés que desearlo. Tenés que desear dejar de ver pornografía, tenés que desear dejar de pensar lo que piensas, dejar de hacer lo que haces. Tenés que desearlo. Tiene que ser intencional esto. Y decir, ok, Dios dijo que su Espíritu Santo producía dominio propio y esa es una palabra que escuchas y puedes esperar que suceda. La fe es la certeza de lo que se espera. Pues hoy yo te digo, Dios puede dar dominio para evitar el pecado. ¿Escuchaste esa palabra? La fe viene por el oír. Primero escuchas, primero percibes, después ejecutas. Primero percibes, después ejecutas. Por lo mismo, hoy les envío un versículo. 2 versículos más bien. A ver si los tengo por acá. Primera de Pedro 2:7. Y dice así es, dice, ustedes, los que confían en Él, o sea, en Cristo, reconocen la honra que Dios Padre le ha dado a Cristo. Pero para aquellos que lo rechazan, dice, Cristo, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, dice, Él, o sea, Cristo, es la piedra que hace tropezar a muchos. Seamos sinceros, ¿cuántos hemos visto que la razón de muchos para alejarse de la iglesia no ha sido la gente? Ha sido que se encontraron con Cristo y no era lo que esperaban. Porque no estaban buscando a Cristo, estaban buscando lo que querían. Y cuando no se encuentra con lo que querían, se decepcionan de Cristo. Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Le dijo un rico. Un joven rico, dice. Y entonces Jesús percibió del Señor cuál era el corazón de este hombre y simplemente le dijo, sencillo, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme. Y entonces cuando aquel pensaba, este Jesús es bien nice, cómo me llega, cómo predica, es que mira el power que tiene, con este brother sí me junto, porque mira este brother, no, pero de repente el mismo Cristo que pensábamos que era distinto, ese mismo Cristo te dice, no, es que para seguirme, estas son las condiciones, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y dice que el hombre rico se fue triste. Ahí encontró tropiezo en Cristo. ¿Cuántos han encontrado tropiezo en Cristo?
Les doy un par de segundos para que lo procesen ahí en sus corazones. Yo he encontrado tropiezo en Cristo. Pero ¿saben cuándo he encontrado tropiezo en Cristo? Cuando no he querido hacer su voluntad. Cuando no estoy buscando su voluntad. Cuando estoy tratando de hacer lo que yo quiera. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué es fe? Es percibir. Y porque percibes, esperas. Y porque esperas, aunque no lo mires, lo crees. Y entonces, cuando lo crees, puedes decir aquello que dice su palabra. Creí, por lo tanto hablé. Abrí mis labios. Y entonces nos pasa lo que le pasó a Elías. Elías vio que, bueno, ni siquiera lo vio, porque era su siervo el que le fue a decir, vi una nube. Y yo todavía le hubiera dicho, pero asegúrate que es nube, ¿verdad? No va a ser un pájaro ahí. Y Elías estaba rodeado. Él no estaba ni siquiera viendo la nube. Y el siervo viene y le dice, mira, 7 veces después, ya un poco hastiado de tus locuras, de que me mandas a ver una nube que no existe. Te puedo decir que 7 veces después, ahora miro una nube chiquita, que es del tamaño del puño de un hombre. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Vamos a consultar si es el Señor, ¿verdad? Porque aquí somos bien prudentes, ¿verdad? No, es que si estás escuchando la voz de Dios, esperas que suceda lo que Dios te dijo. Y si estás esperando que suceda lo que Dios te dijo, en la primera señal, por muy pequeña que sea, que empieza a suceder lo que Dios te dijo, pegas el grito al cielo. Y puedes decírselo a quien sea. Y entonces ahí Elías envía a su siervo a decirle al rey. O sea, imagínense el riesgo que es esto, decirle a un rey, va a llover y que no llueva. De ese calibre eran los profetas de aquel entonces. Hoy los profetas de hoy solo buenas intenciones tienen, ¿verdad? Le miran los zapatos sucios, dice el Señor que te va a limpiar los zapatos. Casaquero. No, los hombres de Dios en aquel tiempo, cuando decían ve y dile al rey, estaban literalmente arriesgando su cabeza. Porque un rey podía pensar, este profeta no es profeta. Vuélenselo, quítenle la cabeza. Por lo tanto, miren pues, ¿qué tiene que ver esto con percibir? Todo. Porque a veces hablamos de discernimiento, pero discernir es distinto a percibir. Percibir, para comenzar, es la voz de Dios. La oración como un elemento de identificación, identificar cuál es el deseo de Dios. Pero eso es muy distinto, leer la Biblia y decir, aquí dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Eso te resuelve la vida? ¿Esa es una palabra específica para algo específico que estás pasando? Eso es algo general. La voluntad de Dios en general es buena, es agradable y es perfecta. Pero eso no te resuelve la vida. Por lo tanto, nosotros no queremos significados generales acerca de su voluntad. Nosotros queremos, ¿cuál es tu voluntad respecto, Señor, a este café? No sé si me doy a entender. Señor, tú me dijiste que me tomara el café, pero esto y esto está pasando. Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a esto? ¿Cuántos quieren ese tipo de respuestas? Decirle que está a la par. Vamos juntos a orar. Porque no hay otra forma de escuchar la voz de Dios sino conversando con Dios. Y ahí es donde muchos empiezan a entrar en conflicto, sinceramente en un gran conflicto, porque dicen, ay pastor, ahí ese ya me sacó la carta esa, ¿verdad? El comodín. No es un comodín.
No es algo para engañarte, no es algo para quitarte las fuerzas. Es más, si no oramos, no estamos buscando su voluntad. Quiero poner un ejemplo, pero no se me ocurre nada. Hagamos de cuenta que aquí nuestros hermosos esposos que están aquí presentes, ¿verdad? Julie y Leo. De repente, Leo le dice a Julie, mira, ¿me puedes comprar una playera? Ok, yo compro la playera. Y hagamos de cuenta que ya no hablan por días. Y como no han hablado, Julie no sabe de qué color es la playera. No sabe si es una polo, no sabe si es una t-shirt, no sabe nada. Lo único que sabe es que es una playera. La pregunta es, ¿tiene muchas probabilidades de equivocarse Julie si compra una polo, por ejemplo? Entonces, ¿qué necesita Julie? Si quisiera saber específicamente qué comprar. Hablar con Leo. Cualquiera le diría, mira, envíale aunque sea un mensajito, ¿ah? No muerde. Lo mismo te digo yo respecto a Cristo. El Señor está listo para escuchar tus oraciones, pero no... Bueno, aquí creo que tenemos que descifrar un poquito qué es oración, porque muchos piensan que oración es queja. Muchos piensan que oración es el momento de pedir. Muchos piensan que oración es el momento de quejarnos o de llorar, pero nunca el momento de percibir su voz. Donde estás simplemente arrodillado, tal vez como acá, diciendo, Señor, tú me dijiste que hiciera tal cosa. Ahora aquí estoy solamente esperando escuchar tu voz. Porque el Señor había dicho que iba a venir lluvia, pero no habían señales de la lluvia. ¿Y entonces qué hizo Elías? Al no haber señales de la lluvia, ¿qué se puso a hacer? Se puso a orar. Nosotros no oramos. Y si oramos para bendecir los alimentos, muchas, de verdad que damos tristeza. Yo te digo, si quieres realmente que Dios te hable, tienes que empezar a tener una relación con Él. Sería tan sencillo como decirte, pregúntale qué quiere Dios que hagas con tu casa, con tu matrimonio, qué quiere Dios que hagas con tu, con tu soltería, díganme los solteros, qué quiere Dios que hagas con tu vida, qué quiere Dios que hagas con tu negocio, qué quiere Dios que hagas. Pero si no le preguntas, nunca percibís, y entonces como estamos tan desacostumbrados a percibir su voz, empezamos a buscar voces humanas. Óreme, pastor, óreme, ¿verdad? A ver, écheme ahí la bendición, a ver si de repente va. Como yo no hablo con Dios, entonces órele usted a ver si a usted le dice algo. Y Dios dice, no, yo quiero hablar contigo. Una de las instrucciones que Dios me dio desde el año pasado estoy tratando de recordar específicamente cómo me lo dijo. No me reemplaces. No intentes reemplazarme. No trates de arreglarle la vida a la gente. No, deja así, hechos látame. Así los quiero. O sea, no trates vos de, ¿verdad? Porque entonces yo trato de ver si aquellos tienen problemas en su matrimonio. Entonces yo me meto ahí en medio y chute. Miren, a veces solo para echarlos más a perder. Si verdaderamente creo en Cristo, yo sé que Cristo está ahí. Y el pegamento que los une es su Espíritu Santo. Si yo no creo en eso, yo me convierto en estorbo para la obra de Dios. Entonces, el poder de percibir su voz te da el poder de creer. Y el poder de creer es tener fe. Pero la fe no nace de una ocurrencia humana. Yo sé que ahorita les estoy desarmando todas sus oraciones. Me da un montón de cosas que le pedían a Dios que no van a ser contestadas, y se los digo así de directo. Bueno, no quiero que ustedes pierdan su tiempo, quiero que vayan directamente a la voz de Dios. No
pierdas el tiempo pidiendo una respuesta que Dios no te va a dar. Mejor escúchalo, pregúntale, ¿qué quieres, Señor? ¿Hacia dónde quieres que vaya mi vida? Y cuando Dios te diga, ok, allá te quiero, entonces vas simplemente a moldear toda tu vida respecto a eso. Y sabes que donde está la voluntad de Dios, está su poder, está su provisión, está su gloria, está su favor, está todo. Si Dios con nosotros, pero ¿cómo hacemos si Dios no está con nosotros? Porque lo dejamos por allá, porque por allá está su voluntad y aquí estamos nosotros. Pero desde aquí le digo, Señor, no seas mala onda, porque las generaciones de hoy estamos acostumbrados a manipular, haciendo sentir que estamos mal, que me siento mal, entonces todo el mundo tiene que cambiar. Ay, pobrecito, vamos a decirle todo es porque se siente mal. No. Un verdadero hijo tiene un verdadero padre. Y un padre corrige. Entonces hoy tal vez nos están corrigiendo, el Señor nos está corrigiendo la forma de ver la fe. No es tener fe en lo que querramos. Yo no vine a hacer lo que yo quiero, dijo el Señor. Lo que se me ocurre, lo que pienso. Lo único que hago es hacer lo que veo que mi Padre hace. Entonces todo lo que Jesús hacía cuando sanaba un pelón era porque vio en visión un pelón que estaba siendo sano. Si hubiera sido lo que se le ocurría a Jesús, tal vez los mayas aquí hubieran sido sanos. Pero aquí los mayas estaban muriendo en esa temporada. O no sé si estaban o no estaban, pero por ahí va. Ustedes son más arqueólogos e historiadores que yo. No, pero el Señor tenía instrucciones claras. Mira, aquí, primero es en Jerusalén. Primero es en mi pueblo. Primero es con el pueblo judío. Y aquí vas a orar. Entonces el Señor se limitaba. Y por eso cuando habla con la samaritana, está hablando es una conversación prohibida. Hasta que Dios le dice, dale. Porque ¿quién crees que le reveló a Jesús que esa mujer tenía su par de maridos por ahí, escondidos? Y que el esposo que estaba con ella no era su esposo verdaderamente. Fue el Espíritu Santo, por lo tanto tenía la aprobación de Dios para hablar con ella. No sé si lo estoy perdiendo. Si alguien no me entendió, por favor, esto es sumamente importante para sus vidas espirituales. No sé si no le logran entender la importancia de lo que se acaba de decir, lo que el Espíritu de Dios acaba de decir, verdaderamente se están perdiendo del ABC de la fe. Por lo tanto, podrías vivir el resto de tu vida pensando en que tener fe es orar por algo. Va a sonar tal vez fuerte para algunos esto, pero lo voy a decir. Dios no te mandó a crear. Dios te mandó a percibir. ¿Quién es el autor de la fe? La fe no viene de ti. Decir que está a la par porque me llegan estas frases. Decir, la fe no viene de ti. Decirle. O sea, no sos vos el que decidís tener fe. Se me ocurrió que hoy me voy a levantar con fe. Mentira. Porque el autor de la fe es Cristo. El que produce la fe en ti se llama Cristo. Pero primero tuviste que haber escuchado su voz. Pastor eres. Y me tardé 2 años en obedecer a Dios. Hasta que dije, ok, ya sí, por las malas le entro. Porque yo le ponía de excusa a mi trabajo. Le decía, no, señor, es que estoy muy ocupado. Mira que gracias a Dios me está yendo bien en esto. Mira que aquí, que allá. Y de repente, el chance es el clavo.
Te quito el chance, me dijo el Señor. Y heme aquí. Cuando me dejé de resistir a la voz de Dios y empecé a creer lo que Dios me había dicho. Todavía después, como 2 años o 1 año y medio después, voy a México y Dios usa a una persona allá para decirme, porque yo le decía a la gente en el primer año de la iglesia, yo le decía a la gente, no me diga pastor, usted, decime Jorge, ¿qué tal vos? Porque yo quería ser fresh, yo quería, ¿verdad? Yo quería hacer el evangelio de acuerdo a lo que yo pensaba, porque yo quería ser open-minded en eso. Estar fuera del cajón, pero no, a Dios no se le antojaba eso. Dios dijo, yo te dije que pastor eras y pastor eres, me dijo el Señor. Así que no te avergüences del llamado que yo te di. Y me cayó la boca. Entonces regresé de México. Una pequeña reunión con el grupito que teníamos y les dije, muchis, pues yo les había dicho que no me dijeran pastor, pero siempre no, ¿ah? Díganme pastor, si me consideran pastor, díganme pastor. Porque era una falsa humildad que yo trataba de decir, no me digan pastor, porque no quería la responsabilidad de ser pastor. Pero ser pastor no es fácil, muchos. No es fácil a los ojos de los hombres. Pero sinceramente, cuando Cristo gobierna, es precioso. Porque sabes que es Dios que está dirigiendo la barca. Que es Dios quien está dirigiendo al rebaño. Y tú solamente estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Te limitas a hacer lo que Dios te dice que hagas. Y estás tranquilo. No necesitas ánimo de gente, no necesitas motivación alguna, no necesitas dinero, no necesitas templos, no necesitas nada. Lo único que necesitas es entender que estás en la voluntad de Dios. Y las cosas funcionan. Por lo tanto, decirle al que está a la par, es tiempo de oír. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de percibir la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok, ¿cómo es que funciona esto de la fe, pastor? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces yo espero mi Ferrari porque yo le estoy pidiendo eso al Señor. Es lo que a mí se me ocurre. Lo que a mí se me ocurre en oración, eso es lo que yo espero. Mentira. Por eso es que nuestras oraciones no son contestadas. Porque aunque nuestras peticiones parecen buenas, a veces se salen de la voluntad de Dios. Oras por una persona, ay Señor, que este sea mi esposo. Y dice, es que ese no es tu esposo. Pues si me preguntaras, lo sabrías, porque no me querés preguntar. Entonces pasa 2, 3, 4, 5 años pensando que no sirve, que nadie le ve atractiva o atractivo, porque nunca le preguntó a Dios, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor tal vez te diría, vas a pasar 5 años sin tener esposo o esposa, y de aquí a 5 años yo te voy a preparar para ser el esposo o la esposa para esta persona. Así que, tranquil tu cuerpo, decíamos aquí, relax tu mente. Así que la fe viene por el oír. Pastor, pero no sé cómo escuchar. No sé cómo escuchar porque nunca he escuchado. ¿Cómo es eso de oír? ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Y qué dice ahí? ¿Y el oír? ¿Por qué viene? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? Dígame. O sea que leer la Biblia es bueno para nuestra fe. Entonces vamos a desglosarlo otra vez. ¿Cómo es que nace la fe? O sea, no tengo fe, pastor. ¿Cómo puedo tener fe? Escucha. ¿Y cómo es que entreno mi oído para escuchar? Lee la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Siéntate y date el tiempo para leer lo que Dios tiene que decirte. Porque ahí nace la fe, ahí nace el oír. Y cuando nace el oír, empiezas a escuchar su voz
Y cuando empiezas a escuchar su voz, puedes esperar lo correcto. Ustedes no saben la angustia que me provocaba a mí en los primeros años de la iglesia, cuando no miraba que mucha gente venía. Creo que como cualquier ser humano, ¿verdad? Si comienza algo, uno espera que yo qué sé, si pones un restaurante, esperas que se llene, no sé si me explico. Pones una gasolinera, esperas que haya cola para que la gasolina. Entonces, la misma historia, si empiezas esta travesía con Dios, esperas que algo suceda. Entonces, yo despreciaba mucho lo que Dios hacía porque yo estaba esperando lo que yo pensaba que tenía que esperar. Hasta que el Señor me habló y me dijo, no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Y me empezó a mostrar milagros que habían pasado en la vida de muchos de ustedes. De muchos de los que llegan los sábados allá. Y empecé a ver la obra y la mano de Dios. Y yo decía, ¿cómo puedo decir que Dios no está conmigo? Y empecé a poner mi corazón, no en lo que yo esperaba, sino en lo que Dios esperaba. Y me di cuenta que a Dios no le interesa las multitudes si las multitudes están desenfocadas. A Dios le interesa un Pedro, chute, que le hace preguntas a Cristo que otros discípulos no le hacen. Un Pedro que dice, ¿puedo probar yo también? Un Pedro que dice, te acompaño. No sé si me explico. Y entonces empecé a ver en muchos de ustedes a Pedro. Y yo no soy Cristo. Cristo está en cada uno de ustedes. Pero empecé a ver cómo ustedes verdaderamente estaban entregando, aunque no todos, pero muchos estaban entregando su voluntad a Dios. Y ahí empecé a entender que el Señor estaba haciendo una obra poderosa en nosotros. Y entonces Dios me llevaba afuera a predicar a iglesias de 3,000 personas. Y yo miraba lo errados que estaban los corazones de muchos. Y Dios me decía, agradece por la iglesia que pastoreas. Entonces ya regresaba a un discipulado como este, y después de estar delante de 3,000 personas, yo les miraba el corazón, que nadie los motiva, que nadie está, no sé, como sobreestimulándolos para estar felices, sino que si están felices es porque Cristo está gobernando sus corazones. No necesitamos, aunque sería chilero, ¿va? Pero no necesitamos un chunga chunga para que usted esté feliz. Y eso es bueno, fíjese. Porque no es malo el chunga chunga. O sea, que alegre por la música y todo lo que usted quiera, pero si lo único que hace la iglesia es emocionarle temporalmente, no sirve. Es que Cristo trae vida y vida en abundancia, pero esa vida es eterna. Esa vida no se termina. Usted sale de aquí y usted se sigue sintiendo así en el trabajo, se sigue sintiendo así en la casa, se sigue sintiendo así aun cuando está cansado. Puede sentir, el Señor está conmigo. Y no necesita un tiri. O sea, qué bueno, pero no necesita eso porque no existe eso en los negocios. Cuando usted cierra un negocio no va a decir no aparece la banda de la iglesia. Porque no funciona así el evangelio. El evangelio es vida. Pero para comenzar a tener esa vida tenemos que creer. Y hay muchas personas que no han creído en Cristo porque han estado creyendo en sus propias peticiones. Y te puedo decir esto, y si puedes anotar esto, sería genial. No se tiene fe en algo, se tiene fe en alguien. No se tiene fe en algo, se tiene fe en alguien. No se trataba del líder que tenía el pueblo de Israel mientras iba en el desierto. Se trataba del Cristo que estaba con el pueblo. Idolatramos cosas muchas. Ay, mi negocito, cómo me da de plata. Ay, entonces el Señor, es que es hermoso el Señor, porque el Señor es bien claro. Entonces lo que hace el Señor es esto
o mi presencia? Pero es que Señor, ¿verdad? Yo no puedo dejar mi negocito porque, ¿verdad? Y entonces, usted está enamorado de su negocio y no se ha dado cuenta que eso es un ídolo. Y el Señor, nadie puede luchar contra Dios. Si usted hace que su negocio sea un ídolo, lo más probable es que ese ídolo caiga delante del Dios en el que usted cree. Ame a su esposo, a su esposa, pero no lo ponga en un lugar donde Cristo tiene que estar. Porque aún el esposo tiene que parecerse a Cristo. Aún la esposa debe parecerse a Cristo. De eso se trata el matrimonio. Que tu pareja vea a Cristo en tus ojos y diga, puedo descansar porque sí es cabeza dura, pero Cristo está ahí. Y yo sé que el Señor va a hacer algo con ese hombre, con esa mujer. Algo va a suceder. Y yo no sé ni cómo, pero va a suceder. ¿Por qué? Porque creo en lo que he leído y lo que he escuchado. Entonces entro a la última parte y vamos a empezar a hablar. Vamos a tener una conversación esta noche, pero ¿qué tan importante entonces es lo que escuchamos? Ten cuidado. Y si vas a estar escuchando consejo, hoy por hoy, mira, la estrategia es fuerte. ¿Qué son los podcasts? Sino una plataforma de consejería. ¿No se dan cuenta? Y la pregunta es, como somos tan santurrones que no hacemos nada, ¿verdad? Porque solo aquí en la iglesia queremos andar. Mire, a Dios le interesa que usted haga negocios y que a usted le pregunten el consejo en ese podcast. En lugar de estar escuchando a un hijo del diablo que lo único que sabe hacer es decirle a la gente no crean en Dios. A Dios le interesa que usted sea la persona que está ahí sentada en ese podcast. Y que hay una generación que le escuche a usted. Entonces queremos predicar el evangelio con la bandera y con la gorrita de soy cristiano. Nadie le pregunta nada a usted, fíjese. Por favor, sea un buen padre, sea una buena madre, sea un buen atleta, sea un buen empresario, sea un buen cliente, sea bueno, sea excelente, sea exigente con usted mismo. Para los que están solteros, que las novias que los vixean después queden arrepentidas. Que digan, perdí un gran hombre. Qué bueno que digan eso. No que dicen, ay, no, cristianos así. Seamos los mejores, pero no por nuestro afán de ser mejores, sino porque Cristo nos habita. Él es la perfección andando. Él mismo hace que las cosas sucedan. Cuando nosotros creemos en lo que Él nos ha dicho. Y entonces les voy a leer parte de lo que les envié, que no sé si ojalá algunos leyeran esos textos con propósito. Y entonces, 1 Pedro 2 dice, pero ustedes no son de los que tropiezan. Ustedes no son así, de los que tropiezan con Cristo. Porque son ustedes un pueblo escogido. ¿Cuántos dicen amén? Es más, ustedes son sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Nadie creyó en eso. ¿Ya vieron? ¿De qué sirve que Dios te diga cosas si tú no estás acostumbrado a escuchar? Y ahí está el detalle. Ojalá que leas la Biblia más constantemente para que tú, con tus propios ojos. A mí me pasó eso. Fíjense que yo era bien juzgón de la iglesia. Sí, porque yo crecí en una iglesia, ¿verdad? Hijo de pastores. Entonces, lo que menos quería ser yo era pastor. Y mire, buenas noches, ¿cómo están, verdad? Aquí andamos, ¿verdad? Entonces yo me sentaba hasta atrás y criticaba y todo lo que decían, eso no es verdad porque tal cosa, esto no es verdad porque tal otra.
Hasta que Dios, por medio de su Espíritu, me inspiró a leer la Biblia un día. Y empecé a ver con mis propios ojos las palabras que estaban escritas para mí. Y esas palabras produjeron apertura de oídos. Y empecé a escuchar la voz de Dios. Y cuando empecé a escuchar la voz de Dios, empecé a obedecerle. A mis 26 años, escuché la voz de Dios respecto a hacer un evento y lo hice. Y contra todo pronóstico, sin presupuesto, en un evento de miles de personas, todo funcionó. Y todos me preguntaban, ¿y cómo lo hiciste? ¿Pediste un préstamo? ¿Qué hiciste? Pues yo no sé, les dije. Yo compré 1000 entradas con mi propio dinero, las vendí, se vendieron. Y de ahí saqué lo primero para empezar a hacer todo el evento, lo hice. Y quedaron 500,000 quetzales para el ministerio para el que yo trabajaba en ese momento. Pues estaban todos los viejitos diciendo que se las sabían todas y me aconsejaban antes de que sucediera el evento: no hagas el evento. Te vas a meter en deudas. ¿Qué necesidad tenés? Mejor quédate quieto, mira, hace ahí tu discipuladito así, que lleguen unas 10 personas y ya pones ahí en tu reporte que ya hiciste un discipulado. Y Dios me decía al oído: yo necesito que ellos me escuchen. Yo necesito hablar con mi pueblo joven. Y sucedieron las convocatorias. Miren, hasta el día de hoy hay gente que me invita a predicar. Y siempre que yo voy a predicar, alguien me dice: pastor, yo lo conocí a través del evento tal. Y usted fue una muestra del poder de Dios, porque nunca habíamos visto una convocatoria de jóvenes como la que sucedió ese día. Y yo digo, ¿quién pudo haber hecho eso? Y no se trató de un evento. Se trató más bien de mostrarle a una generación: sí se puede. Porque yo le dije a todos: no me dieron presupuesto. Yo me encargué de decirle a todo el mundo: esto es puro milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Crea entonces que usted es sacerdote del Rey, que usted es nación santa, que usted es posesión exclusiva de Dios. Y dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios y han recibido la misericordia de Dios. Antes de eso dice, el que mucho siembra, mucho cosecha. El que poco siembra, poco cosecha. ¿Y sabes por qué sembramos poco? Porque no creemos lo que Dios nos ha dicho. No creemos, así de sencillo. Entonces somos escasos en pensamiento para todo. Voy a ir a comprar unos mis zapatitos. Ay, a ver. Ay, a ver qué. O sea, ya va usted con su cabeza de... O ni siquiera se los va a ir a comprar, está pensando en que se los va a comprar de aquí a un mes, 2 meses, y ni siquiera está creyendo que Dios le va a proveer para un par de zapatos. Y su palabra dice, no te preocupes, ¿por qué vas a comer? ¿Por qué vas a vestir? De esas cosas se preocupan aquellos que no creen. El Señor está listo para bendecirte, para levantarte, para ministerialmente, económicamente. Pero esto no se trata de prosperidad, esto se trata de creer en lo que Él te está diciendo. Te voy a leer el otro versículo. 2 Corintios 9:10. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. ¿Cuántos empresarios hay aquí? Levanten su mano. Es Dios quien les provee. ¿El agricultor qué era? Un emprendedor, un empresario, eso era. Y luego dice que también les provee el pan para comer. Y usted me va a decir, no, yo trabajé todo el mes para comerme. No, es que mire, usted pensó que usted proveía, pero es Dios quien le provee. Aquí está escrito. Si usted tan solo creyera en esto, se iría a las 5 de la tarde, como sus empleados se van. Con permiso.
Pero es que antes me quedaba hasta las 11 de la noche porque, ay, nadie me ayuda. No, quédese quieto, hombre, es Dios quien le provee. Digan amén. Contrate una subsecretaria y que haga el chance que usted no puede hacer, hombre. Ya, crea que Dios le va a proveer para el sueldo de esa secretaria. En el nombre de Jesús. Y dice, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. ¿De quiénes? Yo no sé si hay alguien que está... Yo estoy escuchando. Yo me estoy encargando que mi espíritu esté escuchando lo que estoy leyendo. Ya usted es su rollo. Luego, y dice, Él aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Mire, ¿sabe por qué no podemos dar? Porque no tenemos ni para nosotros. Todavía andamos buscando la ficha ahí y todavía se la damos así como que pues, yo la necesito más que vos. ¿No? Hombre, mire, aprendamos a dar en abundancia y no se trata de la iglesia, no se trata de... Mire, ojalá que estemos tan bendecidos en Cristo y que nuestras casas están tan llenas de la gloria. Es que ya no nos dé tiempo de hacer esto. No se trata de un ministerio, se trata de su reino establecido en las casas. Se trata de que Yuli va a ser usada por Dios, que Leo va a ser usado por Dios en casa, en el negocio, en la vida, con la familia. Ya me puse bravo. Ya me alteré. ¿Cuántos están creyendo esto? Quiero ser claro, no te estoy tratando de emocionar. No me interesa que te emociones. Quiero que creas. Porque si escuchas, vas a esperar. Pero la pregunta es ¿por qué como cristianos de tantos años no estamos esperando esto? Porque no lo hemos escuchado con el Espíritu. Y luego dice, producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, dice, miren, es que no puede ser más claro, Dios, serán enriquecidos, y no solo en dinero, en todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesiten, ellos darán gracias a Dios. Y entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Y dice, se satisfarán se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría el agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como hacia todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Voy a irme a Estados Unidos en estos días y me llamó un amigo que ustedes no conocen. Y, ¿qué tal vos? Y mira, ¿cómo estás? Bien. Vi que hay un póster que lanzaste ahí que vas a estar en los estados. Bien, fíjate, ahorita voy a ir, solo de chance voy, ¿verdad? No voy a disfrutar. Pero vamos a ir a predicar con pastores y un relajo de cosas allá, va a estar alegre. Y me dijo, ¿me voy con vos? ¿Cómo así? Le dije. Volvémelo a explicar. ¿Voy con vos? Mándame tu itinerario. Voy a comprar mi boleto ahorita. Y eso yo me puse a pensar. Este bro está medio loco. ¿O qué onda? ¿Verdad? Se compra su boleto. Y me dice, mira, yo veo cómo me hospedo, lo demás. No importa, yo quiero estar. Dios me bendijo para estar donde su obra está sucediendo. Entonces, miren, muchos, la pregunta que yo les quiero hacer ahorita es directamente, ¿para qué querés prosperidad? ¿Para ser orgulloso? ¿Para ser vanidoso? ¿Simplemente para después venir aquí a alardear de que tenés mucho? ¿O para servir a Dios? Ojalá Dios prospere los corazones de aquellos que quieren servirle. De aquellos que dicen, ¿sabes qué? Tal vez yo no puedo viajar para allá, pero voy a enviar a 10 hermanos que van a predicar a aquella comunidad. Porque para eso somos prosperados.
Y no solo los vamos a enviar a predicar, vamos a enviarle víveres, vamos a enviarles esto y lo otro. Para eso Dios quiere darte empresas, no para otra cosa. Entonces la gente allá va a recibir la palabra de Dios, va a recibir esos regalos y va a decir, gracias Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente crea, pero no hay hombres y mujeres que expresen a Cristo. Y no es expresar a Cristo desde aquí solamente, es expresar a Cristo. Que nuestros hijos muchos algún día digan, gracias Dios por los padres que me diste. No que a veces, ay, bueno, me tocó, mis papás todos locos, ¿va? Todos hechos lata. No, nuestros hijos en el nombre de Jesús van a decir, gracias a Dios por la sabiduría que tú le has dado a mi papá, por el amor que tú le has dado a mi mamá. Gracias, ¿por qué? Porque la fe en Cristo se expresa, es vida. Y nuestros hijos la van a disfrutar. Y los empleados nuestros lo van a disfrutar. La gente a nuestro alrededor va a disfrutar la vida de Cristo. ¿Cómo les va? ¿Están oyendo? Serán enriquecidos en todo para que siempre puedan ser generosos. Yo quiero que escuches esto porque esto es palabra de Dios. Y esto va a ser parte de tu percibir para con Dios. Dios te va a prosperar para ser bondadoso con otros. Te lo voy a repetir porque esto es parte de lo que Dios te quiere decir. Dios te va a prosperar porque quiere que tú seas bondadoso con otros. Y si no tienes eso como punto central de la prosperidad que Dios te va a dar, entonces es probable que esa prosperidad no llegue. No estamos hablando de pisto, porque el Señor no solamente ofrece, van a tener mucho dinero. ¿De qué nos sirve el dinero si estamos todos mal? Todos cansados, todos tristes, todos angustiados, ¿verdad? Todos peleados, digan amén. De nada nos sirve el dinero. Pero no, dice, serán prosperados. ¿En qué? En todo. Y perdón, yo les había dicho que eran en 1 de Pedro, pero no. Es en 2 de Corintios 9, donde dice, si quieren lo leemos. Corintios 9, 6, si no estoy mal. No, sí, 9, 6. Segunda, perdón, les dije primera, ¿va? Segunda de Corintios 9, 6. Nosotros leímos desde el 10 en adelante, pero el 6 te descifra un poco más y dice, recuerden lo siguiente, dice, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha grande, abundante. Por lo tanto, cada uno debe de dar en su corazón, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. No den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama específicamente cuando se da con alegría. Y Dios provee con generosidad, que dice, todo lo que necesiten. Entonces miren, parte del por qué Dios no nos prospera, porque somos unos grandes codos para bendecir a otros. Usted debería de desear que si usted es bendecido, usted se pase llevando por lo menos unas 10 personas de la iglesia hacia esa bendición. No sé si me doy a entender. Que su familia no solamente le vea a usted con plata, sino que también usted pueda honrar a sus padres. Digan amén. Gloria a Dios, aleluya. Se sintió, ¿no? Que también usted pueda honrar a sus padres. Que también usted pueda honrar a Dios con sus ofrendas. Que también usted pueda honrar a gente que ni siquiera conoce a Cristo y decirle, esto te lo manda el Señor. Y te puedo asegurar que casualmente, como es casualidad, casualmente esa persona habló a Dios y le dijo, si tú estás ahí, haz algo. Y usted aparece, esto te lo manda el Señor. Así es como funciona Dios.
Pero bueno, vamos a recapitular. ¿Por qué el poder de percibir? Porque sin percibir no hay fe. La fe no se trata de hacer lo que queremos. Y aquí hay un grave error de algunas enseñanzas que se han recibido tal vez en el evangelio que ustedes han vivido, y es pide y el Señor te dará, y verdad, y sí, obviamente, pero debemos de pedir aquello que se nos prometió. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Hoy te puedo decir claramente, Dios te dijo que te iba a prosperar para ser bondadoso. ¿Puedes pedir eso? Sí, puedes pedirlo. Y si no lo ves, hasta que llegue. Porque dice que hasta 7 veces fue a ver si estaba en la nube. Y a la 7ª vez regresó con buenas noticias. O sea, Dios espera como, ok, quiero ver si tenés fe. ¿Ah? Porque o son emociones o son casacas, pero si es verdadera fe, te vas a desmotivar muchas veces hasta que suceda lo que Dios te dijo que iba a pasar. Dios les acaba de decir que los va a bendecir y ustedes estaban con cara como que les dijeron que se iban a morir o yo no sé. ¿Verdad? Yo estaría. Así que pasen los músicos. Ti, 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 ¿verdad? Por lo tanto, dice, las Escrituras dicen, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, y sus buenas acciones serán recordadas siempre. ¿Cuánta gente ha dado y nadie se recuerda de eso? Pero solo Dios puede hacer que siempre sea recordada una ofrenda. Amén. Solo Dios puede hacer que sea recordado el tiempo que le entregaste a alguien, que sea recordado el esfuerzo que le entregaste a alguien. Recuerdo una vez, estaba bien cansado, estaba bien angustiado económicamente, y una señora me escribió en Facebook. Yo normalmente cuando me siento retado en mi fe, lo que hago es totalmente lo contrario de lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere desmotivarte y normalmente, ¿qué haces? Le haces caso, te desmotivas. Normalmente el enemigo quiere que te canses y lo que haces, ¿qué haces? Es como soltás todo, ¿verdad? Y no, necesito descansar porque, y en mi caso yo he sido un poquito necio desde el punto de vista humano, pero obediente desde el punto de vista de Dios. Cuando siento que las cosas no están funcionando y cuando siento que mi fe a veces está tambaleando, lo que hago es predicar. Y entonces de repente ustedes me ven haciendo un live, ¿verdad? En redes sociales y qué tal, y que Dios les bendiga y creen en el Señor, porque pero mientras estoy predicando, me estoy predicando. Y mi espíritu es avivado por esa palabra que viene de Dios, porque yo sé que es Dios hablando. Y recuerdo que esta señora, en un tiempo muy difícil, me escribió porque yo acababa de hacer uno de esos lives que eran provocados por mi falta de fe y por mis dudas y por, ¿verdad? Entonces yo decía, no, en este momento que estoy pasando tiempos difíciles en que me cuesta creer, en este momento voy a predicar acerca de tener fe. No sé si me explico. Entonces yo empecé a orar. Si alguien tiene escasez económica, en el nombre de Jesús, vamos a orar en este momento para que Dios haga algo en el nombre de Cristo. Y las personas empezaron a poner sus peticiones. Terminó el live y esta señora me escribe, me cuenta su historia, que tenía deudas, que tenía esto, que tenía lo otro. Yo le envié un audio y oré y le dije, Señor, provee. Yo sé que tú eres capaz de proveer en el nombre de Jesús. Y pude sentir la presencia de Dios. Y me recuerdo el sentimiento bien interesante que es como saber que Dios lo va a hacer con esa persona, pero tú estás en el mismo clavo que Él. No sé si me explico. Y es como, chica, ¿y quién ora por mí? Va, muchos, o sea, yo también necesito mi oración de esa, va. Pero es creer, confiar en Dios. Después estaba en Miraflores con mi esposa y me aborda una persona que yo no conozco. Eso te estoy hablando de tal vez unos 6 meses después, no me recuerdo realmente cuánto tiempo pasó, pero esta persona me dice, Pastor Jorge Francia, y yo así como que ¿quién es? No saber quién es, pero me dice, usted oró y Dios
hizo lo que Dios dijo a través de sus labios. Mire, en tantos meses Dios me proveyó para pagar todas mis deudas. Debía más de 800,000 quetzales. Debía esto, hacía esto, no sé qué, tarjetas de crédito. Relajo, Dios levantó un negocio, ahora soy próspera gracias al Señor. Entonces yo me quedé, ¿verdad? Así como asustado de lo que me estaba diciendo, porque tampoco cargaba pisto en ese momento. Entonces yo estaba así como, imagínense a mí viendo así como en la ventana de un mostrador, en el mostrador así de un local esos de ropa bien bonita, así como viendo la ropita desde afuera. De repente me aborda esta señora y me dice eso. Y nuevamente me fui muy edificado, pero nuevamente retado a por qué no está funcionando conmigo. Eso fue hace muchos años. Y yo creo que a veces pasamos pruebas no para vivir en esas pruebas, sino pasamos pruebas para retar a nuestra fe a profundizar más en Dios. Y recuerdo que empecé no necesariamente a estudiar acerca de las finanzas ni nada de eso, sino a buscar a Dios. Fue una temporada difícil económicamente hablando, pero empezaba 6 de la tarde. No teníamos necesariamente un trabajo estable, no teníamos ingresos estables. La iglesia ya estaba funcionando. Creo que fue como el segundo o tercer año de la iglesia, no me recuerdo. Y ya habían gastos que la iglesia tenía que hacer. Y yo decía, bueno, Señor, tú encárgate de la iglesia, yo aquí miro qué hago, decía yo, porque ni siquiera podía creer que Dios me podía proveer a mí para mi propia casa. No sé si me explico. Entonces la iglesia pagaba su renta todos los meses, pero yo, miren, muchas la sufría. A veces pasaba 1, 2, 3 meses sin pagar la renta. Bueno, no la renta, sino el pago de la casa que estamos comprando. Y Dios tenía que hacer un milagro porque mi fe era muy escasa. O sea, yo no podía creer que Dios me podía proveer para el mes a mes. Y empecé a buscar a Dios. 6 de la tarde me sentaba, me recuerdo, con una Biblia. Bueno, con el iPad, ¿verdad? Un iPad roto que todavía tengo. Que nunca me alcanzó para ponerle la pantalla nueva. Pero ahí estaba el iPad, servía esa onda. Entonces, y leía la Biblia y empecé a comer Biblia. Más de lo que ya lo había hecho antes. Y me di cuenta que la palabra de Dios te afecta el corazón. Te afecta hasta la personalidad. Te afecta el carácter, te afecta todo. Dice que es como una espada de 2 filos. Que se te ensarta. Y primeramente el Señor me corrigió. Entonces, te puedo asegurar que si te acercas a la palabra de Dios, normalmente no vas a recibir caricias y abrazos. Dios te va a mostrar todo lo que estabas haciendo mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor te va a mostrar así clarito, mira, esto no me gusta, esto tampoco, aquí estás bien mal, aquí estás pero más perdido que la llorona, ¿verdad? Etcétera. Y fue duro, pero miren, los tiempos en la presencia de Dios eran desde las 6 de la tarde, yo terminaba a las 3 de la mañana. Como no tenía ni trabajo, muchas el otro día me levantaba tarde, pero era bueno, o sea, por lo menos voy a trabajar estudiando la palabra de Dios. Mucho de lo que sé y conozco en esa temporada se me fue revelado. Era como que las palabras salían, se resaltaban de la pantalla. Y como que Dios me decía, mira esto. Mira aquello. Y yo, no me había dado cuenta. Y sigo así, fíjense, hasta el día de hoy. Leo la palabra de Dios y es como que se me resaltaran cosas. Y yo digo, esto no lo había visto. Y es tan sencillo como lo que hablamos hoy. La fe viene por el oír. Pero como que nadie nos dijo que escuchemos. Todos estamos hablando de fe y hablamos de decir y de hacer y de no sé qué, pero no le preguntamos a Dios, ¿qué quieres? ¿O qué es lo que tú tienes planificado para mí, para la iglesia, para mi familia, para mis hijos, para matrimonio, para la relación de noviazgo, para mi vida personal, para las finanzas, para lo que sea? Por lo tanto, yo te reto en el nombre de Jesús a que comiences a escuchar la voz de Dios. Y
seguramente espacios como este se van a convertir en lugares, en tiempos muy, muy efectivos para ti, porque aquel que está escuchando la voz de Dios disfruta escuchar su voz. Lo he visto en muchos de ustedes que tienen sus tiempos de primer amor, donde se comen cada palabra y como que me miran y como que me ignoran a mí, miran al Cristo que está hablando. Y eso es precioso. Y quiero que sea así. No me malentiendan. Quiero que me ignoren y que vean al Cristo que les está hablando. Amén. Ese Cristo que me habita y que te habita. Quiero que empiecen a escuchar su voz, a preguntar, pero no preguntar cuándo viene lo que querés, sino a preguntar, Señor, ¿qué querés que suceda? Y entonces cuando Dios diga, ok, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, entonces ya escuchaste, ahora a ser persistente. Siervo, ve a ver que vienen las nubes. Y ahí va aquel cansado. Ay, mi jefe sí que no latina. Y regresaba y le decía, ¿qué te puedo decir? Fíjate que no hay nada. El cielo está totalmente despejado. Anda otra vez. Anda otra vez. Anda otra vez. Y anda otra vez. Yo estoy seguro que Dios quiere prosperar a aquellos que tienen en su corazón prosperar a otros. Por favor, ya Dios habló. Pon en tus planes financieros sembrar en otros. Así de sencillo. Si no lo haces, es porque no creíste. Si no creíste, es porque no escuchaste. Y si no escuchaste, es porque no buscaste su palabra. Sencillo, ¿eh? Escuchaste un episodio más de Discipulado Follow Jesus. Hasta la próxima.